Usted fue maestra rural. Sí, sí, maestra rural. Sobre todo, no obstante que después he trabajado en escuelas ya de la capital, pero las simientes han venido de allá, desde el lugar de los lugares que me ha tocado, siendo muy joven, trabajar, caminar, andar. Bien, ¿y cómo comenzó este camino? ¿Cómo decidió ser maestra, por ejemplo? Bueno, siempre he tenido la vocación de maestra. Desde niña me gustaba enseñar. Yo tenía hermanos más grandes, yo era la menor de todas en la familia y siempre les enseñaba a mis compañeros. Tenía la suerte de que ellos estudiaban para maestros y entonces yo conocía autores, por ejemplo, que ellos no, porque en su casa no tenían una forma de aprender. Yo les hablaba de Juana de Ibarburu, de Alfonsín Stone y ellos no sabían porque eran chicos y siempre me ha gustado enseñar. En aquellas épocas era niña y tenía una ventana y en aquellas épocas, reiterando el concepto, nosotros no teníamos tiza, entonces mi padre me los afilaba carbones y con eso escribíamos en esa ventana. Ah, en la ventana, era ya la práctica del pizarrón. Claro, la práctica del pizarrón, sí. Y bueno, siempre ha sido así, siempre me ha gustado enseñar, tanto es así que al jubilarme, después de 25 años en zona muy desfavorable, seguí trabajando en mi casa 10 años con alumnos particulares. O sea, estaba en su vocación enseñar. Sí, seguía. Bien, ¿y desde qué edad comenzó a trabajar en esto? Porque si bien toda la vida le gustó enseñar, lo hacía a sus compañeros, a sus hermanos, pero ¿a qué edad? Y bueno, cuando me he recibido de maestra, lo primero que he hecho es buscar trabajo, conseguir una vacante, como le decían antes, e irme hacia la directora y bueno, ella me da la vacante y al día siguiente ya me nombran como docente, como maestra de grado en la Escuela de Estados Unidos del Brasil, Los Pocitos, departamento Capital. ¿Eso a cuánto se encuentra ubicado? ¿Dónde está ubicado? No es, se entra por ese lugar, cuando vas por la Ruta 9 se llama La Puerta y tienes que caminar 7 kilómetros hacia adentro. Bien, ¿y ahí estuvo muchos años? Sí, muchos años, no tantos como 2, 3 años, y después pasé a Quentitaco, que también me quedaba 7 kilómetros de la ruta, pero ya departamento Riondo. Y ahí también iba y volvía caminando. Bien, toda una odisea. Claro, toda una odisea, llegar y caminar, pero esos arenales, ¿has visto? Porque eran arenales intransitables realmente. Y algunas veces, porque tenía que tomar el colectivo que pasaba una determinada hora para volver, me traían en sulky, en zorra, en burro, que cuántas veces no caía el burro, que yo en uno de mis cuentos tengo, de que ellos les llamaban que no, la suerte que no ha tabanado el burro. Tabanado. O sea, tabanado, que significa, pero eso es un regionalismo, como que se le doblaba la pata al burro y ahí te caías y te golpeabas y te quebrabas. Claro. Eso era condición sine qua non, siempre te tenías que quebrar. Gracias a Dios. Nunca le pasó. No me pasa ni a mi alumnito que me llevaba, porque él tenía que retornar con su burro a su casa. Ah, siempre, claro. siempre. Claro, no, cuando yo podía lo hacía sola el trayecto, que a esos 7 kilómetros por los arenales eso, hasta esperarlo. Ahí había una casa en una esquina le digo un rancho, y se cruzaba la ruta y tomabas el colectivo. ¿Qué sucedía, me imagino así, un día de lluvia, por ejemplo? Y bueno, buscábamos todas las formas posibles de ponernos algo o taparnos con algo. O sea, no era tan sofisticado como para que vos puedas llevar un paraguas, esto, con todo lo que sabías que tenías que caminar. Claro, y también, había que rebuscárselas y llegar de alguna manera. De alguna manera, siempre llegar. Y llegar con la ilusión de enseñar, de entregar nuestra sapiencia, poca o mucha, a esos niños que nos esperaban con ansias ahí. Eso también me imagino que es muy bueno, ¿no? La recepción de los chicos en estos lugares. Claro, y eso es algo que es mutuo, porque, por ejemplo, nosotros en aquellas épocas, cuando yo empecé, no había jardines de infantes. Entonces, el aprestamiento escolar, que se lo hacen los jardines aquí, bueno, todo ahora hoy en día, claro, los chicos a los 4 años ya saben escribir. Nosotros hacíamos todos los palotes, todas esas cosas, 3 meses y recién empezábamos el programa verdaderamente de primer grado. ¿Usted era maestra de primer grado o de algún...? Siempre, cuando te iniciabas te ponían como maestra de primer grado. Ah, o sea, claro, era también. ¡Qué responsabilidad! Claro, que porque tenías, como se dice ahora, pagar derecho de piso. O sea,
pero era, para mí, no sé, yo he sido maestra de vocación, he nacido con esa vocación docente. Y bueno, para mí era llegar a la escuela y que ellos me esperen con esa dulzura, con esa ternura. Entonces para mí ya era suficiente, no me interesaba otras cosas. Imagino que a fin de año ver los resultados también. Pero por supuesto, era muy grato. Ese era el aliciente que tenías. O sea, no era porque te iba a llegar una carta del consejo donde te felicitaban por tal logro, no. Eso era como una condición que vos la tenés que cumplir y nada más. Bien. Así que después pasé ya a Villa Riondo, ya era el departamento Riondo cuando lo hicieron al dique frontal. Entonces nosotros desde las termas, que se llama Villa Balnearia el lugar, nosotros caminábamos 17 kilómetros Un hasta poquito más llegar. lejos. Claro, dejábamos todo, nos quedábamos en el curso de la semana ahí y dejábamos todo, nuestras valijas, nuestros bolsos ahí en una familia maguna, que Dios quiera que me estén escuchando, y él nos llevaba después, nosotros caminábamos con nuestras compañeras para quedar una semana allá, y te digo, un ambiente muy inhóspito, todo lleno de víboras, de todo tipo de alimañas, porque era como que le habían hecho a un lado el monte, y ahí lo hacen hacen los cobertizos de chapa, donde vivíamos nosotros, y donde funcionaba la escuela. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar, no? Pero no sabes. Y después lo que comentaba hace un momento, que nosotros dormíamos con por los escorpiones, con los zapatillos, zapatos que teníamos en aquella época, abajo de la almohada. ¿Todo por la vocación? Todo por la vocación. ¿Nunca tuvo miedo en esas situaciones? No, gracias a Dios no. Siempre el amor que tenía por mis niños, el saber que ellos me esperaban con esa carita de felicidad porque la señorita Lucy llegaba, y siempre era una innovación porque de lo poco que tenía yo siempre les llevaba para ellos. O sea, ellos eran partícipes de algo más que mi dedicación. Claro. Del amor, de enseñarles poesías, de buscar todas las formas posibles para que ellos, aunque sean en ese tiempo de 3, 4 horas que estaban en la escuela, sean felices. Bien, me imagino cuántas anécdotas, cuántas historias. Sí. Fíjate que le agradezco a Dios que yo he ganado un premio de la SADE justamente hace unos años, con un niño del campo se llama, donde yo transcribo ahí, cuento todas las peripecias que se viven dentro de un mundo tan carente de todo. Por ejemplo, había turismo escolar en esas épocas remotas y a los chicos los traían aquí a la ciudad. Y ellos, claro, hay otro cuento que se llama Son las 12. Entonces, donde yo cuento todo, cómo este chiquito se asombraba de las luces de Santiago y veía las vidrieras con colores rojos, verde y el otro color amarillo, bueno, así. Entonces él le decía, ¿por qué ellos tienen todo eso y nosotros no tenemos nada? Entonces, claro, los padres, peones golondrinas, se iban y quedaba esa madre con esos niños ahí en la casa. Entonces que tenía que cambiar todos los temporales. Y entonces ella le decía, dentro de lo poco que conocía, era el amor de madre más supremo, le decía que sí, que ellos también iban a buscar flores de queso sisa, todas las flores del campo. Toda la belleza que tienen ellos también. también. Que tienen, toda una belleza, pero también saber cómo explicarle a ese niño. Y bueno, y en un momento eso ya es un poco de que él se encuentra con Jesús en un lugar y él comía toda esa miel de palo, entonces no les estaba dejando para sus hermanitos. Y Jesús les dice que no, que los niños todos tienen que compartir. Y bueno, todo eso es como para que les quede enseñanza, o sea, de todas esas vivencias. Y la madre con todas las flores que tenía, con el papel celofán que la tía le había mandado de Buenos Aires, entonces envuelve todo y le hace un árbol de Navidad del que él había visto en la ciudad. ¡Qué lindo! Bueno, te digo así, de todos esos recuerdos que yo he tenido, he buscado muchos recursos también que me han ayudado a escribir. Claro, por todo lo que vivió. Pero realmente. lo que he vivido, he tenido la dicha de poder transcribirlo. Bien, usted tiene varios libros, ¿no? Sí. Donde va contando todas estas experiencias. Claro. Sobre todo, bueno, empecé con un libro que se llama Tiempo y Utopía, de poesía, porque no lo podía hacer al libro por razones de índole particular,
Y bueno, después sí, he seguido escribiendo. Ese ha sido mi primer libro de poesía. Como me he dedicado mucho al teatro, he hecho Andares por la Ruta del Teatro, que se llama el segundo. Después he hecho, como te decía, no sé si te decía vos, Tables y Duendes para mis compañeros del Tunce, como La Vida Misma, donde traigo algo referente a Domingo Faustino Sarmiento, y bueno, otros más, y también de teatro. Y el último, que justo he tenido un problema de salud, que no me ha permitido presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama Recuerdos y Ternuras, que está dedicado, es poesía, y está dedicado a todos mis hijos, nietos, bisnietas. Ah, ya tiene toda la familia completa también. Y sigue enseñando por ahí a los nietos, sí, vienen con algunas consultas, sí, los nietos por ahí no, sí, los también. Nietos, sí. Me y imagino. Sí, después en un tramo de mi vida, ya cuando yo ya soy titular en Villa Riondo, con dos medios de las víboras, después de mucho andar. Claro, después de mucho andar, tengo la posibilidad de un traslado transitorio por integración de núcleo familiar, porque tenía hijos chicos, y bueno, y ahí he podido elegir la escuela donde podía trabajar porque vivía estudiando. Claro. O sea, vivía acrecentando los conocimientos que ya tenía, y he vuelto a mi escuela primaria, donde después me he jubilado, la Nicolás Avellaneda. En la Nicolás Avellaneda. Claro, que he sido alumna y con los años he sido docente, y de la Centenario. Bien. Que eran centros experimentales. Nosotros ahí aplicábamos toda la metodología que salía para poderla insertar después en las escuelas de la provincia. Bien, y esto de trabajar en dos escuelas diferentes, digo, una escuela rural, en una escuela de la capital, ¿hay mucha diferencia cuando uno es educador? Sí, hay mucha diferencia. Mucha diferencia porque vos en el campo, cuando me fui yo, que era tan joven, ni ahora mismo, siempre tienes que llevar vos todos los elementos que sean necesarios. O sea, ir con tu bagaje de sueños y de amor hacia esos niños que tanto te necesitan. Quizás las cosas han cambiado con el paso de los años. Yo estoy hablando de mi época específica, de que ellos necesitaban todo de vos y te esperaban como una reina, que vos llegases, que estaban atando su burrito ahí alrededor de los unchos que había en esas escuelas, y bueno, y vos llegabas y eras como, no sé, ¿y cómo no le vas a entregar a ese niño, aunque sea cortando de mitad los lápices de colores, para que alcance para todos? Que no eran tantos, pero te digo, para que ellos también sepan manejar, dibujar, hacer cosas, y uno les tenía que llevar los elementos, porque ellos no tenían. Claro, o sea, se pone también mucho amor, ¿no?, en la enseñanza, o sea, todo, rural. Todo. Fundamentalmente es el amor y la entrega. Y saber que vos ahí vas a dar, vas a entregar tu vida ahí. Pero me imagino que recibir mucho también. Pero eso, pues te digo, eso es un dar y recibir. Quizás recibir más, porque saber que ese niño te está adorando, te está amando. O que le está esperando, me imagino. Fundamentalmente que te está esperando. Ellos estaban con sus burritos afuera esperando que llegue la señorita Lucy. O sea que yo no veía la hora de llegar porque sabía que me estaban esperando, y de llegar yo también, porque el empuje era el amor que me llevaba hacia esos niños. Bien, y una experiencia totalmente distinta cuando estuvo aquí en la Claro, ya han pasado los capital. años, claro, ya es distinto todo, porque vos aquí tienes los medios. Yo sí, cuando volví a la tarde, en aquella época, y qué mal que han hecho, eso sí le hago una crítica al gobierno en el sentido de hacerla desaparecer a la escuela de perfeccionamiento docente. Nosotros vivíamos ahí, o sea, las que nos gustaba, y ir más adelante en el conocimiento de todo lo que se refiere a la educación. En aquella época apareció la matemática moderna, la gramática estructural, que nosotros no habíamos estudiado en nuestra época. Y sin embargo, uno a través de cursos y de todo, podía acceder, aprenderlo y después poderlo hacerlo adentro de la escuela, practicarlo. Pero esa experiencia de aquellos años, siendo tan joven, en el año 63, por ejemplo, empezar así, de cero, porque como te digo, uno se recibía y la única posibilidad que tenía es de ir al Consejo de Negocios a pedir un cargo. Un trabajo, así. Lo único.
Y después si te decían, sí, buscate una vacante, mañana te doy y ya estaba. O sea, había que tener ganas nomás, claro, ir y pedirlo. Ganas, pedirlo, y tenías también toda la posibilidad de que el supervisor de aquella época, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, te dé un cargo. Y al otro día ir, no veías la hora, en el caso particular mío, de llegar, de tener la resolución y de irte al otro día a empezar las tareas. Me imagino. Y también eso de volver a la escuela donde se formó es también un sentimiento muy especial, ¿no? Sí, muy lindo. Y yo en esa escuela, Nicolás Avellaneda, tengo los mejores recuerdos. Yo no me olvido que todos los padres quieran ir conmigo, no porque quiera hacer un alarde de que era la mejor maestra, pero yo tenía 45 alumnos que ya no entraban en el ámbito ese físico, pero porque yo me dedicaba de lleno, porque yo he sido maestra de vocación. Claro. O sea, no hay otra definición que comulgue con todo lo que te estoy contando. Qué lindo, ¿no? Y también usted siempre supo la responsabilidad que tenía, porque los maestros tienen una responsabilidad muy importante. Siempre se dice que la segunda casa es la escuela. Y la segunda madre es la maestra. Es la maestra, o sea que, también. Aunque uno lo diga como un eslogan, pero realmente es así. Cuando vos te dedicas y ves que estos chicos te están necesitando, entonces vos te sientes. No quieres ocupar el lugar de su mamá, pero te sientes la segunda madre. Pero yo tengo tantas experiencias con respecto a mis alumnos, por los piojos y todo. Me imagino. Que después en otra instancia quizás te pueda contar. Bien, pero ¿alguna anécdota que la marcó? ¿Alguna anécdota que recuerda siempre? Y bueno, la que recuerdo siempre era, quizás un poco pueril, pero por ejemplo cuando venía de Los Pocitos hacia la ruta, nosotros no usábamos pantalones, nada en esa época como ahora. Nosotros tenemos que ir con la pollerita, con todo, y yo me uniformada. levantaba. Claro, o sea, con lo que tenías, pero por supuesto tu delantal blanco que no te falte nunca. Pero yo me acuerdo que, porque tenía poco tiempo para llegar, algunas veces me traían en un caballo de carrera con un alumno, y yo me levantaba todos los peseros, me tapaba con un poncho y llegaba como sea en la ruta. O sea, esos recuerdos, claro, de hacer lo que sea para llegar rápido. Claro, porque en aquella época no nos quedábamos. Después ya cuando vinieron alguna maestra que la nombraban y que nos llevábamos bien, así, ahí podíamos quedar en el curso de la semana, porque era muy cansador ir y volver, y vos sabes, con el clima que tenemos en Santiago, llegó la época del calor, y caminar por esos lugares es tremendo. Me imagino. ¿Y pasó muchos momentos buenos, malos, del país, de la provincia? Sí, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Villa Riondo, que como te digo, como que lo hicieron así a la parte de la Villa Nueva, para hacerlo a la Villa Nueva, dejando la Villa Vieja, que andaban ahí nadando los cajones. Y nosotros, es la verdad, nosotros vivíamos en eso, como te digo, que hacía un calor y un frío tremendo. Y me acuerdo que durante un año íntegro no nos pagaron el sueldo. O sea, el sueldo de nosotros, aparte de que era nuestra supervivencia, nos alcanzaba, lo usábamos también como parte para llevar algo a los chicos, de la escuela. Claro. Como bien lo decía usted, de los elementos necesarios. Claro. Y en esos cobertizos hacía tanto frío que yo, por ejemplo, los hacía a los chicos que hagamos fuego afuera con carbón, y después cuando ya las brasas estén encendidas, nosotros los poníamos adentro para que caliente ese espacio. Eso ya era en Villa Riondo, ya era titular. Pero estuvo un año sin percibir el sueldo. En ese tiempo sí. Un año. No lo voy a nada de paro ni nada de eso, no hacían los docentes. Igual iban a trabajar y lo hacían con vocación de servicio. De servicio, sí. Y yo, por ejemplo, siempre, ahora lo observo a mis nietos, por ejemplo, yo hacía en aquella época, no sé quién me enseñaba ni nada, pero por ejemplo en Nicolás Avellaneda, yo tenía 45 alumnos, que te digo, y yo todos los fines de semana, yo tenía una hermosa biblioteca, cada uno iba donando, y yo todos los fines de semana les daba a los chicos para que lean un libro. Y ellos cuando volvían el lunes me tenían que contar en la hora de lengua la historia. Aunque sea una mínima parte, porque eran muchos y no iba a poder con todos.
pero ellos sabían que tenían la obligación, por ejemplo, de hacer todos los deberes, porque sabían que la señorita Lucy ponían abajo su cuaderno y yo les enseñaba una hora y mientras ellos hacían sus deberes, yo les iba corrigiendo. Siempre le digo a los maestros nuevos, ustedes tienen que corregir los deberes de la casa, claro, porque eso los incentiva a los chicos a hacer. Vale. No, obviamente, el control hace a sí, la práctica. Claro, siempre. hacer y hacerlos leer. El chico tiene que leer Es y un leer. hábito que se perdió mucho, Sí, lamentablemente. sí. En todos los ámbitos, ¿no? Tanto en los grandes como en los jóvenes, como en los chicos. Como en las generaciones que vienen. ¿Y cómo ve hoy en día la educación, Lucy? Mira, en algunos casos, como el de mi bisnieta, cómo me siento muy emparentada con el profesor que ella tiene, porque él todos los días le ve los deberes, tanto de la casa como de la escuela. Y les califica, les pone muy bueno, hermoso, precioso, porque andan en primer grado. Claro, bueno, pero eso es incentivo también. Y eso es un incentivo muy, pero muy... Yo te digo, a los 45 yo todos los días les revisaba. Y algunos me decían, señorita, yo no he hecho el deber, así como hablamos los santiagueños, porque mi hermana no estaba. Por ejemplo, no tenía madre, no tenía padre, entonces la hermana era la que le veía los cuadernos y así. Y tengo tantas anécdotas de Qué ellos. lindo. Sí, podríamos hablar muchísimas horas, Lucy, ¿no? Horas. De todo lo que fue, pero lo vivido, lo lindo es que siempre lo hizo con amor a esto de la educación, de educar al otro, que es como un don, ¿no? Por eso yo digo que como yo me he manifestado desde niña con eso de querer enseñarle al otro lo poco que sabía quizá, la vocación es algo que viene con uno, que vos la puedas desarrollar más, que te puedas preparar más para poder entregar bien todos los conocimientos es una cosa, pero la vocación viene inserta en la persona. Sin duda. Eso yo tengo la idea esa, ¿no? Puedo estar equivocada, quizá los pedagogos me discutan. ¿Y cuál es el mensaje que le daría hoy en el Día del Maestro a los maestros que están en actividad, a aquellos que se están formando? Y bueno, los que se están formando, fundamentalmente que lean para poder transmitir bien los conocimientos. En los centros experimentales que trabajaba yo, los chicos, los que estudiaban para maestros en aquella época, daban clases. Yo les pedía que vayan a mi casa y yo les enseñaba todo lo que yo sabía, lo que les podía aportar, para que ellos no digo nada en especial, pero para que sigan con la temática como yo lo hacía. Entonces no me importaba que sean unas horas más o una hora que le dedique a ellos para que sigan con la misma temática de mis niños, para que ellos sigan, que no sea eso como una hora libre. Claro. Así. Que siempre estén activos. Claro, claro. Y también que sigan leyendo y que al alumno le hagan que lea, que no le den una hoja de dictado, que le den 3 o 4 líneas, porque el chico en la quinta línea ya se aburre y él no quiere seguir ya se perdió. Claro, claro. Y entonces se cansa. ¿Cuántas divisiones, cuántos dictados me han dado? ¿Para qué 20 líneas? Si con 4 o 5 líneas está bien. Y un poco de lectura. Y fundamental, la lectura. Que lea la madre y que lea el niño. Bien. Y después pocos deberes, no tanto, porque el chico se atosiga, como dijeron la presidenta que teníamos nosotros, y no hace. Entonces que lo haga con amor a esas pocas cosas que le pedimos y que eso siga, porque eso no tiene por qué cambiar. Y porque también que incentiven en la clase el entregar un libro el fin de semana y que hablen con los padres para que ellos, acuérdense que tienen que leer esto. O continuarlo al mismo libro, pero no pedirle que en un sábado, porque el domingo tienen que salir con los padres todos, que lean una parte, que claro, el no otro que se lean un libro entero. No. Es pedir un imposible. Claro. Entonces que hagan así. Y que las maestras, las que están estudiando, lean. Yo no te digo, estamos en épocas distintas. Nosotros en aquella época, en cuarto y quinto año, ya observábamos clases y en quinto ya nos recibíamos de maestra. No eran los 2 años que han aumentado después. Claro. O sea que la lectura, como te digo, para mí es fundamental. Bueno, la vocación por un lado, primordial. La lectura y la dedicación.
Bien, muy bien, Lucy. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir hablando con usted muchas horas más, pero bueno, el tiempo en televisión es tirano. Muchísimas gracias por acercarse y por compartir este desayuno con nosotros. Y bueno, un placer, ¿no?, dialogar con una persona que amó tanto su profesión.